Estás escuchando Global Radio. Síguenos en Twitter como @globalradio_VE. La entrevista del día. Muy bien, amigos, continuamos entonces en Global Radio. Vamos iniciando la segunda hora de nuestro programa por el día de hoy. Quien les habla, Fidel Revelo, acompañado por Gerardo Moreno en estudio. Y ya tenemos con nosotros a nuestro invitado en directo desde Colombia. Está con nosotros Germán Medina Olarte. Él es publicista, comunicador estratégico, consultor en campañas políticas, imagen y comunicación de gestión de gobierno y corporativo. Y es uno de los de los mejor informados analistas colombianos y una voz muy calificada con quien podemos conversar ampliamente sobre la situación actual de Colombia frente a las venideras elecciones presidenciales del 2022, que estarían más o menos a un año de ocurrir. Muy buenas noches, Germán Medina. Un gusto tenerte con nosotros aquí en Global Radio. ¿Cómo están las cosas por Bogotá? Primero que todo, un gran saludo a los hermanos venezolanos. De acá se les piensa y se les quiere mucho. Muchas gracias, Germán. Comentamos, por favor, ¿qué nos puedes contar tú? ¿Qué está pasando políticamente hablando en Colombia ya a más de 20 días de protestas y también de desórdenes callejeros, en donde se han manifestado declaraciones de paro cívico, de paro nacional, y donde si bien han intentado negociar, no ha habido, digamos, humo blanco en las negociaciones? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, yo tengo dos opiniones para este tema tan delicado y tan importante del acontecer del diario vivir de los colombianos. Lo primero es que en Colombia, desde que existe como democracia, que es una de las democracias más antiguas de Latinoamérica y más estables, el tema de la protesta social ha sido parte de su vivir diario. O sea, no es extraño a los colombianos que los diferentes escenarios de llamar la atención o de pedir ayuda al gobierno, en fin, sea a través de la protesta social. Eso ocurre desde 1928, cuando hubo las bananeras en Colombia, con muchos muertos, y finalmente resolver. Y Colombia, en su trasegar en la vida democrática, siempre ha tenido muchos inconvenientes. Es el país latinoamericano con más inconvenientes. Para no hablar muy lejos, de la misma guerrilla, las FARC durante más de 60 años, el tema del narcotráfico que golpeó durante más de 2 décadas a todas las estructuras sociales y políticas de Colombia. Y la nueva constitución que permitió todavía mayor voz a las protestas, pues ha sido parte del acontecer diario de los colombianos, como le decía. Entonces no es extraño para los colombianos eso. Lo que pasa es que hoy en día, que ahí viene la segunda opinión ya en el caso específico de estas protestas que llevan casi un mes, es que primero tienen una caja de resonancia grandísima que son las redes sociales. Ajá. Entonces lo que antes era menos importante hoy es la comidilla de todos los días, de todos los momentos, de cada instante, sin dejar al lado lo grave que ha sido durante casi un mes paralizar un país después de una pandemia o que vivimos todavía en una pandemia, pues ha sido bastante difícil y complejo. Entonces la situación hoy en día en Colombia es no de una inestabilidad política, no de problemas de democracia, sino de exceso de democracia. Entonces, lo que está esperando la gente es que simplemente ya la normalidad vuelva a su curso, como va a volver,
porque después de todas estas crisis, pues finalmente viene la tranquilidad. Eso es como el panorama así rápidamente que les puedo dibujar. Germán, tú en calidad de experto en comunicación, marketing político y publicidad, cuando un gobernante como Duque, que ha tenido un accionar bastante débil, diría yo, frente a estas protestas, y que ha tenido además errores de comunicación en la gestión, primeramente al tratar de transmitirle a la población la necesidad de una reforma tributaria, después se le cae la reforma, intenta negociar con el Comité de Paro Nacional, esas negociaciones no tienen éxito, pierde además a fichas importantes de su gobierno dentro de este paro y queda solamente un año, estamos en año preelectoral. ¿No está deteriorándose muy rápido el capital político de Duque en torno a estas protestas? Indudablemente los errores del presidente son muy obvios y como tú los mencionas, muy claros. En plena pandemia, solo el gobierno colombiano se le ocurrió hacer una reforma tributaria que fue la chispa que despertó unas protestas que venían trancadas por la pandemia. Entonces esto fue lo que hizo fue que la gente saliera con mayor fuerza a protestar. Pero hay que ver el otro lado oscuro de estas protestas, que es el vandalismo, que está claramente identificado, que son grupos ilegales, grupos pagados por paramilitares, pagados por narcotráfico, y a ese fuego el señor Petro le echa más gasolina para que estas protestas pues generen todo este ruido y todos estos problemas que se están viviendo diariamente ahorita en Colombia. Entonces ese también es un escenario, todo esto. ¿Y eso cómo se refleja políticamente? En Colombia falta un año para las elecciones, o sea, es mucho tiempo, donde el mismo Petro se está desgastando porque es la figura negativa, la figura de construir sobre los problemas nacionales, generar consensos, tratar de ayudar, de colaborar, ha hecho todo lo contrario. Entonces, la paciencia de los colombianos, de los ciudadanos de bien, que son la mayoría, que es el 99%, pues empieza a desgastarse. Entonces ahí el escenario político se vuelve más amplio. Hoy en día hay como 28 candidatos presidenciales, nunca antes visto. Que eso en una democracia está bien, porque si cada persona tiene algún mérito para ser presidente, pues que se lance y ya verá en democracia y en la elección popular, pues la gente lo escogerá o no. Pero entonces, en ese escenario de tantos candidatos, hay de todas las facetas, de la extrema izquierda que representa a Petro con su estilo, con su forma de ser y con su forma de pensar, que es contrario a la filosofía y a la forma de ser del colombiano, que es trabajar, es colaborar, es superar las dificultades. Él lo que está haciendo es incendiar el país para poder ganar unos méritos políticos que a lo mejor se le da y a lo mejor no se le da. Yo consideraría que en esas circunstancias, como lo está planteando él, es todo lo contrario. Entonces ahí viene una cantidad de candidatos que van desde la izquierda más moderada, una izquierda más democrática, hasta lo que ustedes llaman la extrema derecha. Ahí hay todos los candidatos que uno se imagine, hombres y mujeres, que están buscando sus espacios y que hoy en día, en todas las encuestas que uno oye diariamente, pues aparece Petro, porque es el único candidato que ya fue candidato, que quedó de segundo en las elecciones pasadas, entonces tiene un escenario ya ganado y tiene un voto duro ya listo. Pero del otro lado, que es más del 70%, el 75%, pues todavía no tienen el candidato. Son tantos los candidatos que la gente ni se acuerda de los nombres de cada uno. Entonces ahí el escenario y la campaña en este largo año pues va a ir decantando muchos de estos candidatos para escoger 2 o 3 que llegarán a la primera vuelta y con toda seguridad se presentará la segunda vuelta, lo más factible. Correcto. Les recordamos, amigos, estamos conversando
con Germán Medina Olarte, publicista experto en el tema de marketing político en Colombia y uno de los más reconocidos analistas en el país. Germán Medina, el presidente Duque está considerando seriamente ir a la reelección y en tal caso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el escenario? ¿Tiene posibilidades frente a la situación que se está viviendo? Yo te quiero hacer una aclaración. En Colombia hasta el periodo de Santos había reelección y el Congreso hizo una reforma y prohibió la reelección inmediata. Y la reelección definitiva en Colombia se canceló. Entonces, Duque está jugando todo su capital político, que desde el principio no fue muy alto, la verdad. Como lo mencionaste, el capital político él siempre subió con la pandemia en los primeros meses por su manejo, por su seriedad, por su ministro de salud, todos esos que le ayudaron a tener una popularidad que llegó a rondar el 52%. Pero fue en el momento más alto que ha tenido el presidente Duque, comparado a un personaje como fue Uribe, que llegó a tener 80 y pico %. Bueno, era Uribe. Que es altísimo. Y que Santos en su mejor momento llegó a tener esos números, 40 y pico, 50%. Entonces, el capital político de los presidentes en Colombia fuera de Uribe siempre han mantenido un 50 a la baja 100. O sea, 50 es demasiado bueno. Entonces, Duque lo tiene alto en su momento, pero ese desgaste. Global Radio, tu revista de actualidad con 120 minutos de información para ti. Y proteste sobre los temas que considera y que el gobierno escuche. Pero ya cuando pasa lo que estás comentando y cosas que se han oído y se han visto todos los días, cómo queman Transmilenios, cómo queman el sistema de transporte, cómo queman bancos, cómo queman pequeños locales, cómo agreden de una forma a otros ciudadanos, a la misma policía, pues ya la gente empezó a reaccionar, a decir ya no más. Incluso si ustedes ven la revista Semana, que es la revista de mayor circulación en Colombia, pues hacen un llamado de atención ya. En el caso de la revista Semana, el titular es Petro, basta ya, y si uno se vaya a las páginas interiores es como llamándole la atención a los organizadores del paro diciendo, oiga señores, no más, aquí no solo están haciendo daños físicos, sino que la economía se está resintiendo mucho, se están perdiendo más de 420 mil millones de pesos al día por este tema de la protesta, que dejó de ser protesta y se volvió vandalismo. Entonces, en ese escenario ya el ciudadano a pie, como decías, es la inmensa mayoría de colombianos, los ciudadanos de bien, que quieren trabajar, que tienen esa seguridad, pues ya se están cansando. Que esto vuelva a la normalidad, y no solo eso, que quieren que juzguen con todo el peso de la ley a los que han incitado a la violencia. Germán, viendo lo que está pasando entonces con el paro, no se puede interpretar como un afán desesperado del señor Gustavo Petro de ejercer su poder fáctico con estas protestas para alcanzar el poder político real. Sí, él en su análisis político y en su forma de actuar, él piensa que a través de estas protestas, a través de ese desorden que arma las mismas protestas, pues él pesca en río revuelto, y al generar este descontento, que es obvio que hay un descontento por ciertas políticas y por ciertas desigualdades que tiene el país, pues entonces él cree que pesca ahí en río revuelto y que eso le sirve para su campaña. Es su apuesta de ahora. Lo que pasa es que yo considero, y analizando, que se le fue la mano y que la gente ya empieza a decir, oiga, no queremos un personaje que lo que piensa y quiere es actuar sobre el resentimiento, sobre destruir y no construir, en desunir, deber de unir. Entonces, eso no es la esencia de un país, no es la esencia de una nacionalidad. Entonces,
yo pienso que tarde o temprano se le va a devolver, como la gente ya lo que está es cansada y dice, esto no puede seguir mal, y este señor que le echa tanta gasolina al fuego, pues se le puede devolver toda su estrategia política. Germán Medina Olarte, publicista, experto en marketing político desde Bogotá. Estamos con él conversando, una voz muy autorizada, muy reconocida para análisis político. Germán, ¿consideras tú que Colombia está, digamos, siendo amenazada por un proyecto totalitario de la izquierda internacional? Y en tal caso, ¿qué tendría que hacer las instituciones democráticas colombianas y su gobierno para defender y proteger las libertades públicas del colombiano ante un proyecto totalitario que amenaza con instaurarse en Colombia? Sí, sin duda hay unas fuerzas oscuras que quieren la desestabilización democrática de Colombia para que personajes de un totalitarismo como el señor Petro quieran y buscan eso no hay duda sobre eso. Uh-huh. Afortunadamente las instituciones en Colombia son muy, muy sólidas, pero más que eso es que el 90 y pico % de la gente no quiere eso. Lo que la gente en Colombia quiere es oportunidades de trabajar, oportunidades de estudio, oportunidades que permitan desarrollar su vida normal. Un país que siempre, y en las condiciones que hice el análisis al principio de la entrevista, un país que ha ido creciendo, que ha crecido en los últimos años muchísimo, y nunca es suficiente, la desigualdad seguirá, pero se estaba en esa tónica. De esos oscuros, pues lo que quieren es desestabilizar todo esto para lograr sus fines, que es lograr el poder, y no solo por 4 años. Y en el caso del señor Petro, lo ha dicho que quiere un proyecto a 12 años. Con eso empiezan, con un proyecto que necesita más tiempo. Ellos quieren quedarse... Un espejo que vivimos al lado de la frontera. Ellos quieren quedarse normalmente hasta el 2000 siempre. Sí. Sí. Eso no hay tiempo de vencimiento. Y se inventan cosas para hacer. No, y lo peor de esto es que se ofrecen, la izquierda del continente americano se ofrece como la solución a todos los problemas, y lo peor es que ni los soluciona ni los resuelve, sino que muy por el contrario los agrava y empobrece a los países. Lo profundiza. Entonces, yo en eso sí confío mucho, en que el colombiano que ha tenido que sufrir tanto, con tantos problemas, lo que él quiere a la hora de la verdad es oportunidades para poder tener empleo, trabajar, y que un gobierno serio y con buenas ideas pues baje la desigualdad y le dé más oportunidades a la gente. Eso es en el fondo lo que le quiere la gente, tranquilidad. Con todo lo que hemos sufrido, pues no queremos sufrir más. Y tenemos el reflejo de la República Hermana de Venezuela. Uh-huh. Así es. Bueno, Germán Medina, muchísimas gracias. De verdad ha sido un gusto y un honor tenerte con nosotros aquí en Global Radio para explicarle a nuestra audiencia muy amplia pues toda la situación de Colombia, que la has hecho muy clara y muy precisa y con mucha propiedad. Germán, muchas gracias por habernos brindado tu tiempo. Si quieres de pronto emitir algún mensaje final para nuestra audiencia aquí en Venezuela. Yo creo que en los momentos que vive el mundo, con la tecnología, con el desarrollo, con las políticas de intercambio que existen entre las naciones, yo creo que en los tiempos de las dictaduras de tipo como la que vive Venezuela tienen también los días contados. Es probable, nada está dicho. Bien, Germán, muchísimas gracias. Germán Medina Olarte, publicista, experto en marketing político y en campañas políticas en Colombia, que nos ha dado una
un gran paseo muy amplio y muy completo de la situación en Colombia. Germán, estaremos en contacto contigo para posteriores ocasiones, siempre que la situación lo amerite. Con mucho gusto. Exacto. Estaré ahí. Cómo no, gracias Germán, mucho gusto, muy amable. Síguenos en Instagram como @globalradiove. Si quieres anunciarte en nuestro programa para mejorar las ventas y el alcance de tu empresa o negocio, comunícate con nosotros al 0412-655-8040 y al 0412-354-8916. Disfruta de las mejores tarifas del mercado.